Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante A ver. que nos lleva directo al corazón de cómo funciona nuestro cerebro. Me encanta. Exacto, la percepción. ¿Listos para zambullirnos? Por supuesto, siempre dispuesta a explorar la mente humana. Hoy nos vamos a adentrar en cómo las personas con síndrome de Asperger perciben figuras ambiguas. Interesante. En concreto, Sí. vamos a hablar del cubo de Necker, El cubo Necker, un clásico. un clásico. Para quien no lo conozca, es un dibujo de un cubo en 2D Sí. que nuestro cerebro puede interpretar de dos maneras diferentes. Ajá. Podemos verlo como si estuviera orientado hacia arriba o hacia abajo. Exacto, es como si nuestro cerebro estuviera jugando con nosotros. Exacto. Cambiando la perspectiva del cubo sin que nosotros movemos un dedo. Es una ilusión óptica fascinante Totalmente. que nos muestra cómo nuestro cerebro construye la realidad. Lo curioso es que la mayoría de la gente tiende a percibir el cubo como si lo viera desde arriba, ¿no? Sí, eso es debido a nuestra experiencia diaria. Claro. Estamos acostumbrados a ver los objetos desde arriba. Ajá. Así que nuestro cerebro tiende a aplicar esa perspectiva por defecto. Tiene sentido, pero árrense, porque aquí viene lo realmente sorprendente. Sorprende. Las personas con Asperger a menudo no experimentan este cambio de perspectiva. En serio. De hecho, un estudio descubrió que un 32% de las personas con Asperger no perciben ningún cambio en absoluto. Increíble. O sea que para ellos el cubo se queda fijo. Es como si el cubo se quedara congelado en una sola orientación para ellos. Eso nos da una pista de que algo realmente interesante está ocurriendo en la forma en que sus cerebros procesan la información visual. Totalmente. Y para comprender mejor este fenómeno, vamos a hablar de un estudio publicado en 2017 en la revista Pelos Banquan, Sí, que investigó la dinámica perceptual de individuos con Asperger y un grupo de control. entiendo. En este estudio, utilizaron algo llamado red de Necker, Red de Necker. que es como una superversión del cubo de Necker. Imagina 9 cubos de Necker unidos, formando una especie de cuadrícula. Interesante. Los participantes observaban esta red durante 5 minutos e indicaban cada vez que percibían un cambio en la orientación de los cubos. 5 minutos observando cubos. 5 minutos. Eso requiere concentración. De eso requiere concentración. Eh. ¿Y qué descubrieron? Pues los resultados fueron fascinantes. Como ya has mencionado, las personas con Asperger experimentaron muchos menos cambios de perspectiva que el grupo de control. Sí, Ese 32% que no percibió ningún cambio es una cifra realmente llamativa. totalmente. Y no solo eso, el grupo de control, como era de esperar, mostró la típica preferencia por la perspectiva desde arriba. Mientras que el grupo con Asperger no mostró ninguna preferencia en particular. Es como si sus cerebros no se dejaran influir por esa experiencia previa de que los objetos se suelen ver desde arriba. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas en el estudio de la percepción. ¿Cuál? ¿Cómo influyen nuestros conocimientos previos en lo que vemos? Buena pregunta. Para entenderlo mejor, tenemos que hablar de dos tipos de procesamiento que ocurren en nuestro cerebro. El procesamiento bottom-up y el procesamiento top-down. Me encantan estos nombres. Fuera una aventura cerebral. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre ellos? Claro, el procesamiento bottom-up se basa en la información sensorial pura que recibimos a través de nuestros sentidos. En este caso, la vista aquí está. Es como si nuestro cerebro construyera la imagen del mundo pieza por pieza, Vale. a partir de los datos que le llegan de los ojos. O sea, como un puzzle que se va formando poco a poco. Exactamente. Por otro lado, el procesamiento top-down utiliza nuestros conocimientos previos, nuestras expectativas y memorias para interpretar la información sensorial. En este caso, nuestro cerebro utiliza lo que ya sabe sobre los objetos y la perspectiva para darle sentido a lo que ve. Entonces, podríamos decir que el procesamiento top-down es como un filtro que aplicamos a la información sensorial. Sí, una buena forma de verlo. Y la teoría es que en el caso de las personas con Asperger, este filtro top-down podría ser menos potente o estar menos activo que en las personas neurotípicas. Es decir, que se centra más en la información visual pura, sin dejarse llevar tanto por las expectativas o por lo que deberían ver. Exactamente. Y eso podría explicar por qué no experimentan el cambio de perspectiva del cubo de Necker de la misma manera que el resto de nosotros. Esto es fascinante. Parece que el cubo de Necker no solo es una ilusión óptica curiosa, Sí. sino una ventana a cómo funciona nuestro cerebro Totalmente de acuerdo, y cómo procesan la información del mundo, ¿verdad? sin duda. Y lo más interesante es que esta diferencia en la percepción no implica que una forma de ver el mundo sea mejor que la otra. Claro. Simplemente son diferentes. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta clave.
¿qué implicaciones tiene esta forma de percibir el mundo en la vida diaria de las personas con Asperger? Buena pregunta. Para comprender mejor estas implicaciones, vamos a profundizar en cómo esta diferencia en el procesamiento visual puede afectar a otras áreas del desarrollo, como la atención al detalle o la capacidad de concentración. Estupendo. Estoy deseando escuchar más sobre esto. Pero antes de continuar, Sí, vamos a hacer una breve pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda la información que hemos compartido hasta ahora. me parece bien. Volvemos enseguida. Perfecto. Decíamos que esta diferencia en la percepción, esa mayor atención a la información visual pura, puede tener implicaciones en otras áreas del desarrollo de las personas con Asperger. Sí, justo antes de la pausa nos habías dejado con la intriga. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Pues, por ejemplo, muchos estudios sugieren que las personas con Asperger tienen una mayor capacidad para detectar detalles que a otros se nos pasan por alto. Es como si su filtro menos activo les permitiera procesar más información visual a la vez. Es como tener una supervisión. Imagina las ventajas que esto podría tener en campos como la ciencia, el arte o incluso la investigación criminalística. Exacto. Piensa en un detective que tiene que analizar una escena del crimen. Esa capacidad para fijarse en los detalles más pequeños podría ser crucial para resolver el caso. O un biólogo estudiando la estructura de una planta o un músico componiendo una melodía compleja. Las posibilidades son infinitas. Sin duda. Y no solo eso, esta forma de percibir el mundo también podría estar relacionada con una mayor capacidad de concentración en tareas que requieren una atención sostenida a los detalles. Es decir, que mientras que a algunos nos cuesta mantener la atención en una tarea visualmente compleja, las personas con Asperger podrían tener una ventaja natural en este tipo de situaciones. Exactamente. De hecho, hay estudios que muestran que las personas con Asperger pueden ser menos susceptibles a las distracciones visuales y pueden mantener la concentración durante periodos más largos. Esto cambia por completo la forma en que entendemos el autismo, ¿verdad? En lugar de verlo como un déficit, podemos empezar a apreciar las fortalezas y las habilidades únicas que pueden estar asociadas a él. Totalmente de acuerdo. Y este es un mensaje fundamental que queremos transmitir a nuestros oyentes. Sí. El autismo no es una enfermedad que haya que curar, Claro. sino una forma diferente de ser y de experimentar el mundo. Y como hemos visto hoy, esa diferencia puede traer consigo talentos y capacidades extraordinarias. Es importante recordar que cada persona con autismo es única Por supuesto. y que no todos experimentarán el mundo de la misma manera. Pero estudios como el que hemos analizado hoy nos ayudan a comprender mejor la diversidad del cerebro humano y a apreciar las diferentes formas en que podemos percibir la realidad. Exacto. Y hablando de diferentes formas de percibir la realidad, ¿te has preguntado alguna vez cómo tu propia experiencia personal, tus recuerdos, tus emociones influyen en la forma en que ves el mundo? Es una pregunta profunda. Nunca había pensado en ello de esa manera. Pues es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Nuestra percepción no es un reflejo objetivo de la realidad, sino una construcción que nuestro cerebro elabora a partir de la información sensorial y de nuestra propia experiencia. Es decir, que cada uno de nosotros vive en su propia realidad construida. En cierto modo, sí. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué podemos hacer para ser más conscientes de nuestras propias distorsiones perceptivas y para comprender mejor las perspectivas de los demás? Esa es una gran pregunta para dejar a nuestros oyentes reflexionando. Sin duda. Y si queréis profundizar en el tema de la percepción y el autismo, os recomendamos que echéis un vistazo al artículo original de la investigación que hemos mencionado hoy. Encontraréis el enlace en las notas del programa. Y antes de despedirnos, una última cosa. La próxima semana nos adentraremos en un tema que seguro que os va a dejar con la boca abierta, la física cuántica. Preparaos para un viaje a lo más profundo de la materia. Suena apasionante. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Mientras esperamos con ansias ese viaje al mundo cuántico, os dejamos con una última pregunta para que la deis vueltas. ¿Creéis que esta forma de percibir el mundo, más centrada en los detalles y menos influenciada por las expectativas, podría tener alguna ventaja en situaciones cotidianas? Pues sí, la verdad. Es una pregunta muy interesante. Podríamos pensar, por ejemplo, en la conducción. Sí. Alguien que se fija en todos los detalles del entorno, que no se deja llevar por suposiciones o por la visión general, podría ser un conductor más precavido y atento a los posibles peligros. Es cierto. O a la hora de aprender un idioma nuevo. Totalmente. Esa atención a los detalles podría ser crucial para dominar la gramática y la pronunciación. Sin duda. Exacto.
Y también podríamos pensar en profesiones como la programación o la ingeniería, donde la precisión y la capacidad de detectar errores son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Sin duda, hay un sinfín de situaciones en las que esta forma de percibir el mundo podría ser una gran ventaja. Y lo importante es que empecemos a valorar la diversidad de la experiencia humana. Sí. Y a reconocer que no hay una única forma correcta de ver las cosas. Totalmente de acuerdo. La neurodiversidad enriquece nuestra sociedad y nos permite abordar los retos desde diferentes perspectivas. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya gustado este viaje al fascinante mundo de la percepción. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Hasta la próxima. Hasta pronto.